La azafata colocó una servilleta en mi bandeja. Sus manos temblaban. Escrito con tinta apresurada estaban las palabras: finge que estás enferma. Baja de este avión ahora mismo. La miré con incredulidad. Sus ojos estaban llenos de pánico. No irritación, no confusión. Puro miedo. Ella se inclinó más cerca y susurró: por favor, te lo suplico. En ese momento, no sabía si esto era una broma, un error o algo mucho más serio. Pero lo que sucedió 2 horas después demostró una cosa: su advertencia no solo era real, era la razón por la que todavía estoy viva hoy. Antes de seguir, asegúrate de suscribirte al canal y comentar desde donde nos ves. Esta historia podría pasarle a cualquiera. Mi nombre es Isela Warren. Soy una enfermera de viaje de 30 años que ha visto suficiente sufrimiento humano como para toda una vida. He sostenido las manos de pacientes dando sus últimos alientos. He consolado a familias en pasillos de hospital. Después de meses de trabajo ininterrumpido, decidí tomar un breve descanso y sorprender a mi madre en Boston. Acababa de recuperarse de una cirugía de corazón, y ella seguía diciendo que mi voz la ayudó a sanar más rápido. No podía esperar a ver su cara cuando apareciera sin previo aviso. Era una tarde normal en el aeropuerto de LAX. La gente reía. Los niños pegaban sus caras a las ventanas de la terminal, observando los aviones rodar, y los viajeros de negocios tecleaban en sus computadoras portátiles. Me sentía cansada pero en paz. Susurré una rápida oración de gratitud porque la vida finalmente comenzaba a sentirse estable de nuevo. Mientras abordaba el vuelo, noté que las azafatas saludaban a los pasajeros con sonrisas ensayadas. Pero una de ellas, su nombre en la etiqueta era Elise, era diferente. No solo era educada, estaba observando. Sus ojos escaneaban a cada persona que abordaba como si estuviera memorizando caras. Cuando nuestras miradas se encontraron, dudó por medio segundo, casi como si me reconociera, y luego desvió rápidamente la mirada. Mi asiento estaba cerca del medio del pasillo del avión. Frente a mí, sentado, había un hombre con una chaqueta negra que no dejaba de moverse nerviosamente. Abrió el compartimento superior 2 veces aunque no estaba poniendo nada dentro. A su lado, un adolescente silencioso abrazaba una mochila contra su pecho. Nada parecía fuera de lugar, pero la atmósfera no era la habitual charla previa al vuelo. Había tensión, sutil, como una tormenta tranquila que se gestaba bajo cielos despejados. Le envié un mensaje de texto a mi hermana Chloe: abordé el vuelo. Mamá no tiene idea de que vengo. Prepárate para filmar su reacción. Ella respondió con emojis de corazón y recordatorios de traerle las galletas especiales de la panadería del aeropuerto. Todo se sentía bastante normal cuando me abroché el cinturón de seguridad y lo ajusté. Pero entonces noté a Elise de nuevo. Se movió lentamente por el pasillo, fingiendo revisar los compartimentos superiores, pero sus ojos no estaban en el equipaje. Estaban en la gente. Parecía aterrorizada de alguien, pero no podía decir quién. Al llegar a mi fila, se inclinó como si colocara una servilleta en mi bandeja. Nunca hizo contacto visual, nunca cambió su expresión, y luego siguió caminando. Desdoblé la servilleta: no estás a salvo. Finge que estás enferma. Baja de este avión inmediatamente. Mi mente se quedó en blanco. Por un segundo, pensé que era una broma. Tal vez alguien estaba filmando reacciones para un experimento social. Tal vez esto era algún tipo de error. Pero cuando volví a mirar a Elise, se había detenido al final del pasillo. Se dio la vuelta lentamente y fijó sus ojos en mí. No había humor en su cara, no confusión, solo urgencia. Mi pulso comenzó a acelerarse. Miré a mi alrededor para ver si alguien más había recibido una servilleta. Todos parecían tranquilos. Nadie más parecía alarmado. Algo estaba sucediendo, y yo era la única pasajera a la que se le advertía. No sabía qué creer, pero una cosa era segura: no podía ignorar la mirada en sus ojos. Si quieres saber qué pasó cuando me quedé sentada y por qué este vuelo cambió cada parte de mi vida, quédate conmigo. Y no olvides suscribirte y comentar tu país o ciudad abajo. Esta es una historia que el mundo necesita escuchar. La servilleta yacía en mi regazo como una bomba de tiempo, cada palabra resonando en mi mente: no estás a salvo. Finge que estás enferma.
baja de este avión inmediatamente. Mis instintos me gritaban que hiciera algo, pero la lógica me mantuvo congelada en mi lugar. Miré sutilmente hacia Elise, la azafata, que estaba cerca de la cocina con la espalda recta y los ojos fijos, no en mí, sino en dos pasajeros sentados 3 filas más adelante. Su postura no era casual, estaba en guardia, como si se estuviera preparando para que algo sucediera. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Tal vez le entregó la nota a la persona equivocada. Tal vez ni siquiera era para mí. Pero entonces se dio la vuelta de nuevo y por una fracción de segundo sus ojos se cruzaron con los míos y vi algo que destrozó cada excusa que se formaba en mis pensamientos, puro miedo. Esa no era la cara de alguien haciendo una broma. Esa era la cara de alguien tratando de salvar una vida. Miré alrededor de la cabina para detectar algo inusual. Un hombre con una sudadera gris estaba sentado rígidamente en un asiento de ventana, sus manos agarrando el borde de los apoyabrazos como si se estuviera preparando para un impacto. Al otro lado del pasillo, una mujer con un traje de negocios no dejaba de mover el pie rápidamente, mirando hacia la parte delantera del avión en lugar de concentrarse en su libro. Pero lo que me erizó la piel fue el hombre de la chaqueta negra cerca de la salida de emergencia. No estaba nervioso, estaba demasiado tranquilo, concentrado. Su mirada seguía desviándose hacia la puerta de la cabina y luego hacia Elise, como si esperara una señal. Me moví en mi asiento y traté de calmar mi respiración. Tenía que haber una explicación racional. Tal vez alguien a bordo tenía una emergencia médica o una crisis mental. Tal vez. Y entonces noté algo que me hizo sentir un vuelco en el corazón. Los compartimentos superiores encima de la cabina de primera clase habían sido sellados con bridas amarillas, algo que solo había visto una vez durante un vídeo de capacitación sobre riesgos de seguridad en vuelo. Mi experiencia como enfermera me enseñó a leer situaciones rápidamente. Algo no estaba bien aquí. Algo estaba siendo contenido, monitoreado, controlado. Antes de que pudiera procesarlo, Elise se acercó de repente a mí, fingiendo revisar mi cinturón de seguridad. Se inclinó, su voz apenas audible: hazlo ahora. Di que te sientes débil. Si te quedas en este vuelo, no aterrizarás viva. Quise hablar, hacer preguntas, pero su expresión me detuvo. No era miedo por ella misma, era miedo por mí. Se enderezó, sonrió mecánicamente y continuó por el pasillo. Mi cuerpo hormigueó con adrenalina. Lentamente extendí la mano para presionar el botón de llamada para indicar que necesitaba ayuda. Pero antes de presionarlo, dudé. Si esto era real, ¿qué pasaría si llamar la atención empeoraba las cosas? ¿Qué pasaría si fingir estar enferma desencadenaba el peligro sobre el que me estaba advirtiendo? Mis dedos rozaron el botón cuando un fuerte ruido sordo resonó desde la parte trasera del avión, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Al instante, todas las cabezas se volvieron. Un asistente de vuelo masculino corrió hacia el ruido, y vislumbré su cara, blanca como la cera. Detrás de él, el adolescente que había estado agarrando su mochila respiraba rápidamente en sus manos. Sus ojos se movían con pánico, pero su pánico no parecía miedo a volar, parecía miedo a ser descubierto. Seguía susurrando para sí mismo: no puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Como si alguien lo hubiera obligado a subir al avión contra su voluntad. De repente, los motores del avión cambiaron de tono mientras comenzaba a rodar más rápido hacia la pista. Mi corazón latía con fuerza. Esto era todo. Una vez que el avión estuviera en el aire, cualquier posibilidad de intervenir de manera segura desaparecería. Miré por la ventana la terminal que dejábamos atrás y me di cuenta con una certeza profunda que estaba a punto de tomar la decisión más importante de mi vida. Entonces mi teléfono vibró en mi mano con un mensaje de texto de mi hermana: envíame una foto del avión. Quiero publicarla antes de que mamá te vea. Un momento de angustia me invadió. Ella no tenía idea. Nadie la tenía. Le escribí rápidamente: algo anda mal. Reza por mí. Mi dedo se cernió, luego le di a enviar. Mientras el avión giraba hacia la pista, de repente sentí una ola de mareo. No fingido, sino real, provocado por el puro miedo. Mi visión se nubló y me di cuenta de que no hacer nada era la opción más peligrosa de todas. Me desabroché el cinturón de seguridad y me puse de pie, temblorosa.
Algunos pasajeros se volvieron para mirarme con irritación, asumiendo que estaba causando un retraso, pero no me importó. Mientras avanzaba por el pasillo, el hombre de la chaqueta negra giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos eran fríos, evaluadores, como un depredador que nota un movimiento inesperado de su presa. En ese mismo momento, Elise apareció a mi lado, colocando una mano firme en mi brazo, no para detenerme, sino para guiarme. Su voz era tranquila, pero sus palabras eran escalofriantes: sígueme si quieres vivir. Elise mantuvo su mano firmemente en mi brazo como si estuviera ayudando a una pasajera enferma, pero el agarre era demasiado intencional para ser puramente de apoyo. Los ojos del hombre de la chaqueta negra parpadearon con sospecha mientras se levantaba lentamente de su asiento, fingiendo estirarse. Todos mis sentidos se pusieron en alerta máxima. Elise me guió hacia la parte delantera del avión, su voz lo suficientemente fuerte para que los demás la escucharan: señora, respire profundamente. Le vamos a traer un poco de agua. Pero justo cuando llegamos a la cocina, se inclinó y susurró en un tono bajo y urgente: no mires hacia atrás. Alguien te está observando. Tu asiento no fue asignado por accidente. Mi pecho se apretó mientras me sentaba en el asiento auxiliar cerca de la puerta de salida. El asistente de vuelo masculino se movió a su lado, fingiendo ir a buscar oxígeno. Los labios de Elise apenas se movieron mientras continuaba: la persona que apunta a este asiento cree que eres otra persona. Si te quedas en este vuelo o regresas a tu asiento, actuarán durante la altitud de crucero. Mis pensamientos se aceleraron. ¿Cómo podía mi asiento ser el objetivo? ¿Era un caso de identidad equivocada? ¿Y si yo estaba sentada en un asiento destinado a otra persona, para quién era ese asiento? Elise metió la mano en un compartimento y deslizó sutilmente un pequeño dispositivo hacia su colega. Una señal silenciosa pasó entre ellos. El colega asintió y se alejó rápidamente. Mientras el avión continuaba rodando, vi cómo la calma profesional de Elise comenzaba a resquebrajarse. Su respiración se aceleró ligeramente mientras hacía una llamada a la cabina, solicitando el regreso de emergencia a la puerta debido a una escalada médica. La voz del capitán respondió con vacilación, pidiendo confirmación, y fue entonces cuando lo vi. Elise miró por encima de mi hombro, más allá de la cortina, y cruzó la mirada con alguien. La expresión de su cara se endureció. El capitán anunció entonces que estábamos experimentando un breve retraso y que regresaríamos a la puerta. La atmósfera cambió instantáneamente. Los pasajeros comenzaron a murmurar con irritación, gimiendo ruidosamente. Pero debajo del ruido superficial, sentí algo más profundo: pánico de ciertos individuos cuyos planes estaban siendo interrumpidos. El hombre de la chaqueta negra estaba completamente de pie ahora, su comportamiento tranquilo había desaparecido. Miró hacia la puerta de la cabina, luego hacia mí, luego hacia los compartimentos superiores como si estuviera calculando cada ángulo. Detrás de él, el adolescente silencioso apretó aún más su mochila, sus labios moviéndose rápidamente como si estuviera rezando. La mujer del traje de negocios sacó su teléfono y comenzó a enviar mensajes furiosamente, sus manos temblaban. Elise se posicionó entre yo y el pasillo, bloqueando su línea de visión, como si supiera que cualquier movimiento repentino hacia la salida podría desencadenar el caos. Tienes que elegir ahora mismo, susurró mientras mantenía una sonrisa profesional para las apariencias. Si te bajas de este avión, tu vida se pondrá patas arriba. Pero si te quedas, no tendrás otra oportunidad de salir con vida. Mi corazón se golpeó contra mis costillas. Pensé en mi madre esperando en Boston, pensando que yo estaba a solo unas horas de distancia. Pensé en mi hermana, probablemente riendo en su dormitorio, editando un vídeo divertido sobre sorprender a mamá. Luego pensé en el hecho de que si Elise tenía razón, mi familia nunca me volvería a ver. El avión estaba girando de regreso hacia la terminal, pero aún nos movíamos. Si la amenaza era desesperada, podrían actuar antes de que llegáramos a la puerta. Elise se desabrochó el cinturón y se acercó al interfono. Su voz permaneció profesional, pero noté el ligero temblor en ella cuando dijo: auxiliares de vuelo, preparen las puertas para la llegada. Los motores se ralentizaron. Las luces de la pista se reflejaban en las ventanas. De repente, el adolescente se levantó abruptamente, con el rostro pálido. Necesito bajarme de este avión. Por favor, dijo en voz alta. Su voz se quebró con verdadero terror.
Una ola de confusión recorrió la cabina. Estaba claro ahora, no era la única a la que habían advertido o amenazado. Antes de que alguien pudiera reaccionar más, el hombre de la chaqueta negra metió la mano en su equipaje de mano con un movimiento deliberado. Elise inmediatamente dio un paso adelante, levantando la mano bruscamente. «Señor, por favor tome asiento», ordenó, pero él se quedó inmóvil a mitad de movimiento cuando notó que la puerta de la cabina se abría y dos alguaciles aéreos uniformados entraban en silencio al pasillo desde primera clase. Fue entonces cuando me di cuenta de que toda esta situación era mucho más compleja que la acción de un solo miembro de la tripulación. Ya había una operación federal activa en curso y de alguna manera me habían colocado justo en el centro de ella. Mientras los alguaciles aéreos se movían por el pasillo, disfrazados de pasajeros regulares hasta ese momento, Elise me miró y dijo suave pero firmemente: «Nunca fuiste el objetivo, pero ahora eres la clave». Se me cortó la respiración. Cada nervio de mi cuerpo me dijo que este momento, justo aquí, era la línea divisoria entre mi antigua vida y lo que vendría después. Asentí una vez. «Quiero bajarme de este avión», dije en voz alta, mi voz firme a pesar de que mis manos temblaban. Esa frase fue mi decisión. Elise exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. Se hizo a un lado, haciendo una señal al alguacil aéreo. El avión ni siquiera se había detenido antes de que los alguaciles aseguraran el pasillo y se prepararan para la evacuación inmediata. Había tomado mi decisión y no había vuelta atrás. El avión apenas se había detenido por completo cuando todo estalló a la vez. Las señales de los cinturones de seguridad todavía estaban encendidas, pero dos alguaciles aéreos federales ya se movían por el pasillo con urgencia controlada. A los pasajeros no se les había dicho la verdadera razón de nuestro regreso, por lo que la confusión se extendió en murmullos que rápidamente se convirtieron en alarma cuando uno de los alguaciles llegó a la fila donde estaba sentado el hombre de la chaqueta negra. En lugar de cumplir, el hombre se levantó lentamente, su expresión imperturbable, casi aburrida. Sus fríos ojos se dirigieron primero a mí, luego a la cabina, luego de nuevo al alguacil que se acercaba a él. En ese instante, su mano se deslizó en su chaqueta. Antes de que pudiera sacar nada, el alguacil gritó una orden y el hombre se quedó inmóvil, dándose cuenta de que había sido superado. Pero ese fue solo el primer detonante. Un segundo hombre, sentado cerca de la salida de emergencia, se lanzó de repente hacia la palanca de la puerta. Toda la cabina jadeó. Una azafata saltó hacia adelante para bloquearlo, pero él la empujó hacia atrás con una fuerza sorprendente. El adolescente de la parte trasera gritó: «No lo abras. No es lo que piensas». Su voz no era de miedo, era de devastación, como si supiera que algo horrible estaba a punto de suceder. Los pasajeros comenzaron a entrar en pánico, algunos agachándose, otros gritando, los niños lloraban. La mujer del traje de negocios, que había estado enviando mensajes nerviosamente, se puso de pie e intentó abrirse paso entre la gente, solo para ser contenida por un segundo alguacil. Ella gritó: «No lo entienden. Está a punto de activarse». Su rostro se había quedado sin color. Las palabras me enviaron una descarga de electricidad fría: activarse. ¿Qué estaba a punto de activarse? Miré a Elise, quien ya estaba presionando con urgencia el interfono, su voz firme: «Permanezcan en sus asientos. No toquen ningún compartimento superior». Su tono tranquilo no coincidía con el miedo en sus ojos. Dio un paso hacia el pasillo y asintió a uno de los alguaciles, quien luego levantó y bajó un compartimento superior específico, el que estaba justo encima de donde me habían asignado originalmente. Dentro no había una bolsa, era un dispositivo sellado con cables del tamaño de una lonchera con una pequeña luz indicadora parpadeante. La cabina quedó en silencio. La gente miraba con incredulidad. El hombre de la chaqueta negra sonrió, no con victoria, sino con satisfacción de que finalmente hubiéramos visto la verdad. Había esperado este momento. Los agentes se movieron con rápida precisión. Uno aseguró al hombre, atándole las manos a la espalda con bridas mientras miraba fijamente hacia adelante como si ya hubiera aceptado su destino. El otro agente usó un escáner en el dispositivo, pero no lo tocó. Elise se acercó, sin apartar la vista de los criminales, mientras el adolescente continuaba repitiendo: «No se suponía que estuviera aquí hoy». Cambiaron el vuelo. Cambiaron el objetivo. Su voz temblaba de culpa. No era un cómplice, era un testigo o, peor aún, alguien forzado a participar.
La puerta de la cabina se abrió de golpe y el capitán salió, con el rostro pálido. Miró directamente a Elise. ¿Está activo?, preguntó. Ella asintió sombríamente. La tensión en el aire era sofocante. Elise entonces se volvió hacia mí con una mirada que me hizo sentir un vuelco en el corazón. Ese dispositivo fue colocado debajo del asiento 14C. ¿Tu asiento? Se me cortó la respiración. Me habían asignado el 14C esa misma mañana después de cambiar mi reserva a un vuelo anterior para sorprender a mi madre. Mi cambio de asiento no había sido aleatorio, había sido interceptado. Si no hubiera recibido esa servilleta, si me hubiera quedado sentada, si Elise no hubiera notado el cambio, no habría salido viva de ese avión. Pero la pesadilla no terminó ahí. Mientras la policía comenzaba a evacuar a los pasajeros fila por fila, la mujer del traje de negocios continuó gritando a cualquiera que quisiera escuchar: se activa a distancia. Hay alguien en tierra. Esas palabras encendieron una nueva ola de terror. Los alguaciles se movilizaron inmediatamente, alertando al control de tierra. Unidades de respuesta de emergencia rodearon el avión. Todos estaban siendo sacados por la puerta trasera más alejada del dispositivo. Cuando llegó mi turno, Elise me puso una mano firme en el hombro. Su voz era baja y tranquila: nunca se trató de ti. Pensaron que un informante federal estaría sentado en tu asiento, alguien con documentos confidenciales. Apuntaron al vuelo 14 para un asesinato político. Tú abordaste en su lugar sin saberlo. Mientras salíamos a la pasarela, vi a 3 hombres con equipo táctico corriendo por el pasillo hacia la terminal. Algo seguía sucediendo. Escuché gritos desde el área de la puerta. La gente corría. El adolescente, ahora bajo custodia protectora, me miró con lágrimas en los ojos y dijo más para sí mismo que para nadie: dijeron que nadie lo sabría. Dijeron que nadie saldría herido excepto el objetivo. Quedó claro que esto no era violencia aleatoria. Era un golpe calculado diseñado para parecer un accidente en el aire, una operación encubierta, y yo casi había sido la cara en cada noticiero del país. Justo cuando entré completamente en la terminal, mi teléfono, todavía en modo avión, zumbó repetidamente en el momento en que se reconectó al servicio. Mensajes de texto de mi madre, mi hermana, llamadas perdidas de números desconocidos. Luego un mensaje de voz de un número que no reconocí. Presioné reproducir, mis manos temblaban. Una voz distorsionada dijo: sabemos que te bajaste del avión. Esto no ha terminado. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no era solo una superviviente, ahora estaba involucrada en una batalla que nunca pedí librar. Y la gente detrás de esto aún no había terminado conmigo. Estaba en la terminal rodeada de luces parpadeantes, agentes federales y pasajeros en pánico. Pero en ese momento, cada sonido se sentía distante, como si estuviera bajo el agua. El mensaje de voz seguía resonando en mi mente: esto no ha terminado. Sentía mis manos temblar, no solo por lo que casi sucedió, sino por la realidad de que sin saberlo me había metido en algo mucho más grande que yo. Una agente, con una expresión firme pero compasiva, se acercó a mí y dijo que me llevarían a un área de detención segura lejos del público. Explicó que los sospechosos eran parte de un grupo extremista doméstico que había estado planeando ataques selectivos disfrazados de accidentes de aviación. Habían identificado a un denunciante federal específico que se suponía que viajaría en este vuelo bajo una identidad protegida. Ese denunciante había cancelado en el último minuto sin su conocimiento. Mi asiento, el que ellos apuntaron, estaba originalmente asignado a él. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba viva no por casualidad, sino porque una mujer que nunca había conocido eligió actuar por instinto en lugar de por rutina. Si Elise hubiera ignorado su instinto, si se hubiera encogido de hombros ante el cambio de asiento, si hubiera llegado un minuto demasiado tarde, yo habría sido parte de un titular de última hora, no una persona viva contando mi historia. Mientras los agentes federales me alejaban, pasé junto a familias que se abrazaban, pasajeros que lloraban de alivio y personas que exigían respuestas enojadas al personal de la aerolínea. Sus vidas habían sido interrumpidas, sus planes de viaje arruinados. Pero con el tiempo, lo entenderían. Esos inconvenientes les habían salvado. Me escoltaron a una pequeña habitación privada donde finalmente volví a ver a Elise. Ya no llevaba la expresión serena de una azafata. Era una agente federal encubierta.
Y esa servilleta no era solo una advertencia, fue el primer paso para salvar cientos de vidas ese día. Cuando nuestras miradas se encontraron, me derrumbé. No con miedo esta vez, sino con gratitud. Se acercó y me puso una mano reconfortante en el hombro. Necesito que sepas algo, dijo suavemente. Nunca se suponía que estuvieras en peligro. Pero cuando vi la mirada en tus ojos, supe que eras lo suficientemente fuerte como para escuchar la verdad. Sus palabras se asentaron en mi corazón. Toda mi vida, yo había sido la que ayudaba a los demás, pacientes, familias, extraños en crisis. Pero ese día, tuve que confiar en otra persona para que me salvara. Durante las siguientes horas, di mi declaración. Aprendí que el adolescente había sido coaccionado por el grupo extremista y había intentado sutilmente señalar su angustia aferrándose a su mochila. La mujer del traje de negocios era en realidad una agente encubierta de otra rama, monitoreando a los sospechosos desde un ángulo diferente. Múltiples agencias habían estado siguiendo esta operación durante semanas. La decisión de detener el vuelo no fue aleatoria, se desencadenó en el momento en que Elise me deslizó esa servilleta. Porque reaccioné, porque me moví, porque no ignoré las señales de advertencia. Lo que pensé que era miedo se convirtió en mi mayor protección. Lo que pensé que era pánico fue en realidad claridad. Más tarde esa noche, me llevaron a un hotel seguro con protección federal. Me acosté en la cama mirando el techo, incapaz de dormir. Mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes de familiares y amigos que habían visto las noticias de última hora sobre una gran amenaza prevenida en Lax. Mi hermana finalmente se comunicó por una línea protegida, sollozando de alivio. La voz de mi madre se quebró cuando escuchó la mía. Sentí las lágrimas caer por mi cara al darme cuenta de lo cerca que había estado de no volver a escuchar su voz. Esperaba sentirme débil, traumatizada, rota, pero en cambio sentí algo inesperado, propósito. Si este hubiera sido mi último día en la Tierra, me habría ido sin contarle al mundo lo que había visto, lo que había aprendido, que el peligro a menudo se esconde detrás de momentos normales, que una sola advertencia puede salvar tu vida si estás dispuesto a escuchar. En los días siguientes, cooperé con las autoridades mientras desmantelaban la red más grande detrás del ataque. Mi historia nunca se publicó con todos los detalles debido a las investigaciones en curso. Pero lo que viví cambió el curso de mi vida. Dejé de vivir pasivamente. Empecé a prestar atención, no con miedo, sino con conciencia. Me prometí a mí misma que nunca más descartaría mis instintos ni ignoraría las señales que otros intentaran darme. Hoy, comparto esta historia porque mereces saber que a veces tu vida depende de una elección que nunca esperaste tomar. Puede que nunca te entreguen una servilleta con una advertencia escrita en ella, pero podrías sentirte incómoda en una situación, notar algo extraño o escuchar una voz dentro de ti que te diga que actúes. No lo ignores. Tu instinto no es pánico, es protección, y a veces la protección viene en forma de un extraño que te ruega que escuches. Si esta historia te abrió los ojos o te hizo sentir agradecido de estar vivo hoy, asegúrate de suscribirte ahora mismo y comentar desde donde nos ves. Tu comentario podría recordar a otra persona que preste atención, y ese recordatorio podría salvar una vida.